empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el mundo. Dicen que la vida se disfruta con las pequeñas cosas, pero habría que definir para cada uno qué son esas pequeñas cosas, porque a lo mejor para alguien es llevar un brillante enorme o tener grandes posesiones, y para otros pues pueda ser pasar un rato charlando con amigos, por ejemplo, de la televisión, y a lo mejor pues tomando una tostada con un aceitito muy rico. Comenzamos. Las articulaciones son las zonas en las que se unen dos o más huesos, rodilla, cadera, codo, hombro, y están expuestas a un prolongado esfuerzo diario. Artifin, de Mundo Natural, aporta condroitina, glucosamina, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de cartílagos y huesos. No pares, ayuda a tus articulaciones con Artifin, de Mundo Natural. Bueno, y comenzamos presentando a uno de nuestros invitados, a quien admiro y quiero, y que además es una persona que no solamente por su conocimiento, sino que tiene esa habilidad y ese entrenamiento de contar historias maravillosas y de recordarlas. Es Miguel de los Santos. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, María José. Bien hallada siempre. Estás otra vez con nosotros para hablar de relatos de mi memoria, relatos de mi memoria, que son de tu memoria. Hablas de la radio y de la televisión en el libro. Hablamos un día mucho de radio, por eso te dije, tienes que volver para hablar de tele. Bueno, ahí explico en un momento determinado, en el prólogo creo, ya advierto que mi vida es como el encuentro de las aguas, de donde nace la Amazona, donde se juntan el Solimoes y el Río Negro, recorren en paralelo unos 6 kilómetros sin mezclarse las aguas. Llega un momento en que se juntan y de ahí sale como consecuencia el Amazonas. Mi vida ha sido eso, la radio y la televisión, una etapa han marchado juntas hasta que llegan a juntarse y forman un solo cuerpo. Qué bonito. Bueno, pues tenemos a dos grandes conversadores. Acaban de escuchar y de ver a Miguel de los Santos, pero está también con nosotros William Cárdenas. Él es abogado, nos acompaña habitualmente en diversos programas, hablando pues de una de sus pasiones, que es la tauromaquia. Por supuesto, siempre defendiendo los derechos y la libertad en Venezuela, pero hoy vamos a descubrir al nuevo William Cárdenas. En la presentación comentado algo, ¿verdad?, de la radio y la televisión, pero luego de una tostada con un buen aceite. William, bienvenido. Bueno, yo encantado de estar de nuevo contigo, María José, y con don Miguel. Bueno, ¿estás dispuesto a que conozcamos alguno de tus secretos? Pues sí, encantado. Además. Alguno nada más he dicho, ¿eh? Encantado. ¿El olivar de Cárdenas qué es? Bueno, olivar de Cárdenas es una... Vamos, podría ser, quiero decir, cualquiera dirá, vaya pregunta que has hecho, María José, si el señor se apellida Cárdenas y hay un olivar, pues todo puede... Es su olivar. Es su olivar. Pero realmente, más que mío, ha sido una iniciativa que tuvo mi hijo en un viaje que hizo por aquí y que, bueno, pues... Por aquí porque tu hijo vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. Es profesor, y vino, además. Sí, es una profesor universidad. en la Universidad de Houston, es profesor de Derecho del Petróleo y vino a pasar unas vacaciones hace unos años y en esa oportunidad pues me dijo, mira papá, estoy viendo esto, me parece interesante, vamos a invertir en un olivar y a meternos a producir aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y algo que para mí era absolutamente nuevo, yo desconozco y desconocí en aquel entonces todos los detalles y los secretos que tiene lo de producir aceite de oliva, pero es fascinante, desde luego es fascinante. Y ya llevamos varios años en esta preciosa aventura, ¿no? Con un aceite estupendo y que habéis cambiado ahora la presentación. Sí, para el año 2019 tenemos nueva imagen, ¿no? En el fondo todas estas cosas provienen de la imaginación de Julián, ¿no? Él vino a pasarse otras temporadas y a pasar las fiestas de Año Nuevo y de Navidad con nosotros.
Y durante ese tiempo, pues ya nos diseñó la nueva imagen y ya tenemos el producto, pues, que va a desplegar la cosecha del año 2019, ¿no? Muy bien, de chinchón. De chinchón, sí. Bien, pues hablaremos de ello en el programa, pero antes y para comenzar, como es habitual en nosotros, damos la bienvenida a Santiago Alonso. Santiago es autor teatral, es poeta y siempre recita una maravillosa poesía para comenzar. Soleares, de Manuel Machado. Vete, tonta, que es igual. Tú eres moneda de rueda y a la mano te vendrás. No hay mentira en el querer, que te quise era verdad, que no te quiero también. Tonto es el que mira atrás, mientras hay camino alante. El caso es andar y andar. No sé si eres mala o buena, deja que te mire bien, que para eso es la moneda. Toito es hasta acostumbrarse, cariño le toma el preso a las rejas de la cárcel. No tengo amigo ninguno, penas son las que yo tengo, con mis penitas me junto. La veredita es la misma, pero el querer es cuesta abajo y el olvidar cuesta arriba. Me va faltando el sentido, cuando estoy alegre lloro, cuando estoy triste me río. ¿Quién lo había de pensar que por aquel caminito se llegaba a este lugar? Yo te he querido a ti siempre, con los reaños del alma y con las fatigas de muerte. Los gitanos hoy se mercan un vestido, mañana van a empeñarlo. Por mí no se sabrá nada. Aquel que tiene de sobra no se tiene que alabar. La mujer es como la fruta, si no la cortan se cae en cuanto que está madura. Tengo un querer y una pena. La pena quiere que viva, el querer quiere que muera. Fatigas, pero no tantas, que a fuerza de muchos golpes hasta el hierro se quebranta. El que quiera no lo diga, haga como que no quiere y aprenda a pasar fatigas. Al cielo no miro yo porque me miro en tus ojos, que son del mismo color. Por acercarme a tu vera, con gusto iría pisando cuchillos y bayonetas. Considera, compañero, que en el mundo hay bueno y malo, pero más malo que bueno. ¿De qué me sirve dejarte si donde quiera que miro te me pones por delante? En mis sueños te llamaba. Como no me respondías, llorando me despertaba. Tú eres la estrella del norte, la primerita que sale, la última que se esconde. Entienda usted a las mujeres. Si lo quieren, no lo dicen. Si lo dicen, no lo quieren. Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Les invitamos a probar la verdadera comida asturiana en Madrid, por eso les recomendamos que asistan al restaurante Ferreiro. Está en la calle Aviador Zorita en el número 32 y el número de teléfono de reservas es el 91 553 93 42. Ahí podrán disfrutar de los típicos platos asturianos como son las fabadas, como son las verdinas y por supuesto también un pisín. Les recordamos el teléfono 91 553 93 42. Bien, pues antes de preguntarle a este telebombón, que es como se denominaba a algunos señores que estaban estupendos, fíjate, no era para mujer, que hoy en día hubiera sido sexista, pero es verdad que algunos señores que tenían esta planta maravillosa, como tiene Miguel de los Santos, y salían por televisión, se les llamaba telebombón. Es que al decírtelo, como ahora todo hay que matizarlo tanto, estaba pensando si a una mujer hoy le dijeran telebombón sería una ofensa, yo creo que tremenda. Dime. Hay que situarse en los veintitantos, 30 años, porque quien lo ve ahora dice, ¿cómo se le podía llamar a este hombre telebombón? Qué coraje. Pero bueno, a propósito, sí, sobre quien acuñaron ese apelativo, quien lo puso en circulación fue Pedro Macía, fue el primero al que le adjudicaron ese apelativo cariñoso y de admiración. Pero yo quería hacerte una observación a propósito del precioso poema Soledades de Manuel Machado, y digo Manuel, y subrayo Manuel Machado, pues parece que cuando se habla de Machado se habla de Antonio únicamente. Además se dice Machado sin decir el nombre. Eso es, para que se lo adjudiquen. Y este poema de Manuel Machado es inmenso, es decir, el problema que tuvo Manuel Machado no es tener un hermano tan talentoso y tan sensible como Antonio, y un poeta tan enorme, sino su alineamiento político.
Es decir, si se hubiera inclinado un poquito más a la izquierda, a lo mejor la historia habría escrito los nombres en otro orden, porque es indudable la calidad. Y siempre que oigo este poema, hay un verso de este poema que me remite inmediatamente a Monterroso y su famoso cuento, el más breve de la historia, que cuando se despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Porque en este poema hay un verso que sintetiza el talento de un poeta, y es brevísimo. Hubiera bastado con ponerlo en circulación y el resto del poema no sería necesario. Tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera. No se puede decir más con menos palabras. Más bonito, más impactante, más fuerte, sin decir ninguna palabra malsonante. Porque claro, Sí. tu calle ya no es tu calle, es una calle cualquiera, porque ya no vives tú ahí. Claro. No se le puede declarar nadie a una mujer con menos palabras ni de una forma más poética. Eso da la medida de Manuel Machado. Precioso. Bien, pues vamos a hablar de la memoria de Miguel de los Santos en relación con la televisión. Hay un capítulo en el libro que lo titulas, porque los títulos de cada capítulo tienen mucha enjundia, Carrera de obstáculos. Y esa carrera de obstáculos en años la centras en el año más o menos entre el 1956 y el 75. ¿Por qué carrera de obstáculos, Miguel? Pues hombre, porque los pioneros de la televisión tuvimos, yo pertenezco a la primera oleada de profesionales en realidad, aunque me esté mal el decirlo, No, pero es lo cierto. Es pionero. Tuvimos que solventar muchas dudas acerca de un medio sobre el que no ya nosotros, sino nadie sabía nada. Bueno, para empezar, tenemos ¿qué año llega la televisión a España? 56. El 56. A ver, no había televisión. Ahora lo vemos muy normal, pero había que explicar que era... Yo oí hace poco una entrevista que le hacía Arteseros a Laura Valenzuela y decía, claro, entonces nos explicaban una caja en la que salen unos señores. Te puede parecer un guiñol y no es un guiñol. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Era algo verdaderamente sorprendente. Pero luego, yo digo en este capítulo al que tú haces referencia, el primer obstáculo es, en primer lugar, la falta de popularidad con la que llegó este medio tan sorprendente a la sociedad. Para la gente, el medio de la casa, del hogar, el medio de distracción económico, en un país que vivía de las economías puras, por aquellos años, era la radio, indudablemente. Entonces, la precariedad de medios con la que desembarcó la televisión aquí en España, en principio la convirtieron en una caricatura. Era prácticamente el objetivo de los humoristas gráficos, de los viñetistas, de los caricaturistas, porque no había día que no pasaran acontecimientos verdaderamente divertidos. Yo protagonicé alguno que otro de desastres en los programas. ¿Por qué? Pues porque la iluminación no era la que es hoy, las cámaras no eran las que son ahora, ni el sonido. Si tú estabas acostumbrado a manejarte en la radio con unos micrófonos sobre la mesa y en la televisión en un momento determinado, voy a contar algo que me sucedió a mí con una artista concreta, estás entrevistando a la persona y te sientes a gusto y luego la vas a acompañar para que actúe, te levantas, sigues hablando con ella y como se te olvidara agarrar el micrófono con la mano, te quedabas sin sonido, ibas haciendo un fade out hacia allá, se iban olvidando y tú no te dabas cuenta de que no te escuchaban ya. Claro, ¿sabes? tú hablabas Claro, y tu invitada claro. sí, pero la Todos gente... los micros eran de cable, con unas longitudes enormes y tal. Y como eso era todo, por favor, no pierdas de vista la señal. Era una advertencia que te hacía el realizador, que eran unas cruces con esparadrapo que ponían en el suelo para... Entonces, ¿por qué? Porque te salías de foco, y entonces te quedabas medio en penumbra. Y entonces, claro, aquello era ridículo, la cámara estaba iluminando una cosa y ahí el tío que te estaba hablando estaba allí en una sombra, en una penumbra y tal. Entonces, claro, todo eran obstáculos, pero esos son los obstáculos naturales, es decir, productos de una tecnología incipiente, de un medio que no tenía todavía los suficientes expertos como para enseñar a los que iban a ocuparse de trabajar en él, pero luego estaban los de, como yo digo siempre, los de que aprovechan cualquier circunstancia para abrirse camino. Y ahí pongo en valor a los críticos de televisión. ¿Cómo carajo
se puede ser crítico de televisión. Primero, cuando la televisión estaba empezando, y tú que sabes de televisión para escribir sobre televisión. ¿Con qué comparas, ¿Y no? con qué comparas? Y segundo, porque como yo digo en el libro en un momento determinado, el crítico de televisión se permitía, por ejemplo, y por igual, decir si yo utilizaba adecuadamente la palabra, en cantidad y calidad, que a juzgar 12 hombres sin piedad en la versión que Gustavo Pérez Puig acababa de poner en escena. Maravillosa, por cierto, Claro. que nos ha quedado en la retina a todos. O la película de turno que te ponían los lunes por la noche, que era una película importante, de estreno prácticamente, etcétera, etcétera. O sea, ese señor tenía que saber de todo. Sabía de toros, sabía de fútbol, Muchísimo. sabía Miguel, como los tertulianos de hoy en día, que también saben, saben de de todo. todo. Bueno, pues claro, esa es una figura y tal. Y otra más, la censura. La censura es que ya rayaba el ridículo. Yo cuento ahí anécdotas que, para no ser llamado al orden, he protagonizado yo mismo con la censura, que son insólitas. ¿Puedes contarnos alguna? Hombre, el tal don Francisco. Nunca hemos sabido el apellido, para todos era don Francisco. Y era un señor, como dice... Era el censor. Era el censor. Su poder era omnímodo, absoluto. O sea, don Francisco pasaba por los pasillos de Prado del Rey y todo el mundo se escondía detrás de las puertas diciendo, no me vaya a ver con algo raro y lo denuncie. Bueno, era una cosa exagerada. Te puedo contar una. Era tal su obsesión, fundamentalmente por el tema del destape, del descoque, de lo que, según su teoría, incitaba A la lujuria. a la lujuria, a los jóvenes. Entonces, nosotros tuvimos un programa, el primer programa así que yo guionicé, es decir, la primera experiencia mía televisiva en serio, después de pasar otras peripecias que cuento en el libro, en fin, iniciáticas nada más. La primera serie fue con Valerio Lazarov, que en fin, me pidieron que hiciera la presentación, la introducción a una serie de programas que hizo él, muy enloquecedores, sobre el mundo pop y los grupos que entonces proliferaban a raíz del duelo universal que se producía en la música pop a ambas orillas del Atlántico, con los Beatles aquí y los Rolling en el otro lado, cosa que ha pervivido durante tantísimo tiempo, ¿no? Pues entonces eso provocó una serie que hizo Valerio, en la cual me pidieron a mí que hiciera de introductor de la serie. Yo hacía una presentación genérica de lo que iban a ver, exponía quiénes eran los protagonistas, y luego había una serie de sketch que hacían Manolo Galiana y Elsa Baeza a dúo, como actores y tal, muy entretenidos entre medias. Bueno, pues después de ese programa, que fui como simple comentarista, yo pensé dejar la televisión porque me aburría a mí mismo hacer televisión. La radio era otra cosa. Más dinámica, más ¿no? dinámica, más auténtica, más directa, más... También más inmediata. Nos contaste la otra vez que estuviste unas anécdotas tremendas, ¿no? Claro. De flujo de llamadas. Era una cosa muy, muy entretenida y muy apetecible para un profesional. Pero me lo impidió un encuentro fortuito con Juan José Rosón, Hombre, que por aquel entonces era secretario general de Televisión Española. Y entonces, bueno, me encontré con él y, bueno, Miguel, ¿qué pasa? Oye, que muy bien, ha estado muy bien el programa, tal, esto con Valerio, ¿ves? Es una fórmula que nos ha aliviado, porque Rosón es quien trajo a Valerio, fichó para Televisión Española. Y, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Digo, pues yo me vuelvo a mi radio y tal. No, hombre, no, tú no puedes desvincularte de la televisión, tenemos que convencerte, tal, no, es que... Bueno, me convenció. Y dije, es que yo estoy acostumbrado en la radio en hacer mis propios programas. Bueno, pues propon tu propio programa. Vete a ver a Miguel Ángel Toledano. Me fui a ver al director, a Miguel Ángel, que era el director de la primera, sí. Entonces, creo que sí. Bueno. porque como mucho habría el UHF, ¿no? Porque era... Sí, sí, pero se veía muy poco, solo en Barcelona Por y eso. Madrid, muy pocas. Y entonces, bueno, él me encargó, dice, piénsate algo musical, pero con poquito dinero, porque estamos tiesos, etcétera, etcétera. Y entonces yo pensé en radio, y dije, en la radio cuando hay poco presupuesto, que no puedes contar con redactores, con unidades móviles, con enviados especiales, con todo ese rollo, ¿a qué se recurre? Al disco. El disco no cuesta nada, lo pones, tal, pa. Entonces había unas cuotas que se pagaban a autores convenidas por las emisoras, cerradas y tal, y punto.
Y yo dije, pues hombre, ¿por qué no hacemos algo parecido? No existía el videotape ni nada de eso, claro, se podía haber sí. pensado los videoclips y todas esas cosas. Y yo dije, pero tiene que haber shows de los que producen americanos, franceses, italianos, ingleses. Me fui al departamento de compras de televisión y pregunté, y me dijo, sí, nosotros a veces compramos, te cuestan $1000 la hora por la utilización y tal. Bueno, ¿y podría haber alguno? Me mostraron alguno y claro, de repente te daban el show de Sinatra y cantaba Sinatra con Donna Summer, a dúo, con Sammy Davis Jr., con, en fin, todo, maravilla. Dean Martin, toda aquella gente. Pero es que luego decía, bueno, la RAI tiene alguno bueno también. Entonces sacaba uno presentado por Moduño, donde cantaba con Adriano Celentano, con Mina, con Milva, con tal. La ORTF francesa, el show de Becot, de Gilbert Becot, Fíjate. con Aznavour, con, en fin, con toda aquella Un gente. nivel. Y entonces yo dije, pues ya está. Oye, y cuesta $1000 cada hora. Y cada hora son, televisivamente hablando, 50 minutos. Dije, pues de ahí se puede sacar tal. Bueno, me fui a mi despacho, empecé a construir unos guiones, hice guiones para programas donde hoy actuaba, abría el programa Frank Sinatra, pero seguía Mina, a continuación Gilbert Becot, luego los Beatles, luego no sé qué. bueno. Todo a base de sacar los fragmentos. Con los decoradores y el productor y el realizador, que era un fenómeno, que era Eduardo Stern, el padre del Stern, que ahora es realizador, diseñaron unos decorados, entonces no existía lo virtual porque la tecnología no daba para eso, pero unos sets secuenciales mimetizando donde estaban los originales, los artistas, donde cantaban. Y entonces yo aparecía en una mecedora, siempre me acuerdo, que fue el único presentador. No he vuelto a ver nunca a nadie que presente ¿En una mecedora? desde una mecedora de esas antiguas y tal. En una mecedora y, bueno, primero aparecía de pie, tal, o me sentaba ya en la ¿Pero te mecedora. mecías o estabas quieto? Porque si no... No, a veces me estaba quieto, otras veces me mecía un poco, según me decían Según la que, luz. que la luz. Dependía de la luz. Pero se hizo más famosa la mecedora que yo. El programa se llamaba Voces de Oro. Y bueno, pues ese programa, y se emitía en la sobremesa los domingos, de 3 a 4 de la tarde. A ese programa ese año le dieron el premio al mejor musical la revista Billboard. La Cashbox también lo destacó como el mejor musical original, inventado y tal y cual. Claro, la gente se asombraba porque veía actuar en una hora a Milva, a Becot, a Celentano, a Sinatra, Cartel a los de Bee primera Gees, a fila. tal, claro. Y yo ahí presumiendo de todos ellos y tal. Había veces incluso que insinuaba al darles paso como que acabábamos de hablar de algo. Tal. Hombre, se sabía que era imposible que fuera directo, pero tenía una estructura tan original que yo creo que fue un programa prácticamente que marca la época en la que vivíamos. ¿A qué me refiero? Lo digo en algún momento del libro, en algún capítulo. ¿Qué ha sucedido con este crecimiento de lo tecnológico, de todas estas cosas? Ha puesto en manos de los profesionales una serie de medios tan extraordinarios que ha agostado un poco el talento. Ya no hay que exprimirse tanto la cabeza para... creatividad, ¿verdad? Eso es, para hacer las creatividad. cosas originales. Entonces teníamos que acudir a eso, a la imaginación. ¿Cómo puedo salir de esta? ¿Cómo puedo...? tal? Improvisar, Bueno, pues ¿no? en ese programa, la censura, las pasamos canutas en más de uno. Pues ese programa, antes de emitirse, como se montaba y tal, don Francisco, el censor, tenía que visualizarlo. Y entonces nos sentábamos Eduardo Ester a su siniestra y yo a su diestra. Y estábamos ahí en la salita esperando. Y Pasando el examen. sabíamos ya dónde podían estar las cosas. Nos tiró 3 veces. Había un grupo que se llamaban los Hermits, que eran unos chicos rubitos, todos ellos con su pelo natural, Por eso pero eran parecían Herman, peluca. ¿no? ¿Eh? Por eso eran Por Herman. eso eran Herman. Y tal, y entonces nos lo tiró varias veces y dije, fuera, fuera. Son afeminados, tienen caras de niñas, eso no, eso induce, eso, no, ni fuera. O sea, lo que quiere decir, perdona que te interrumpa, que tenía una mente calenturienta, porque Pero otros fíjate- hubiéramos visto personas normales. Claro, fijaos qué tanto calenturienta, que es donde voy. La anécdota que iba a contar no es la de los Hermis, que es menor. Es que de repente, en uno de los programas, recuerdo que montamos un número de Diana Ross
que entonces cantaba con un grupo que se llamaban, un grupo que ella empezó no como solista, empezó con un grupo que se llamaban Sí, las Temptations. Las Temptations. Bueno, pues iban con unos escotes, pero eran muy monas, eran delgaditas, morenas, y muy delgadas, pero llevaban buenos escotes y tal. No os lo vais a creer. Don Francisco abandonó su butaca, cruzó los 3 metros que había hasta la pantalla donde estábamos visionando el programa, se acercó a la pantalla y mientras Diana Ross estaba en primer plano cantando uno de sus números, y claro, lógicamente su escote y eso hacía que se moviera aquello un poquito. Y no os lo podéis creer, pero este señor estuvo mirando a ver si se salía. La pantalla, no, por los lados, por arriba y por abajo, a ver hasta qué punto se le veía la anatomía a la señora Ross. Y finalmente dijo que si no habría manera técnica de quitar ese plano de la canción, porque el resto estaba muy bien, pero ese plano era excesivamente incitante. ¿Y qué hicisteis? No, nos miramos nosotros y dijimos, sí, no se preocupe, sabíamos que luego en antena no lo veía, y era un plano, ese nos lo saltaba, nos la jugamos y lo emitimos como estaba. Y no pasó nada. Pero esa era la censura. Claro, o sea, la carrera de obstáculos que dices, claro, porque es que había obstáculos de todo tipo, como digo, a los técnicos que eran muy limitados, a la falta de preparación de los profesionales, que tenían que improvisar y readaptarse, porque no es lo mismo, como todos sabemos, la radio que la tele, y no todos veníamos de la radio. Los actores venían del teatro, claro, se estaba creando... los comentaristas venían de la universidad, en fin, de ahí se nutrían los profesionales, tenían que hacerse con el medio. Miguel, y tienes el siguiente capítulo que lo titulas Magia Potagia, con permiso del mago Juan Tamariz. Sí, Juan Tamariz. Magia Potagia. Pues eso se lo dedico al salto cualitativo que da televisión, lo titulo así. Estuvimos haciendo una televisión, yo creo que bastante equilibrada, bastante atractiva, entre otras cosas porque jugábamos también con la novedad del medio. Así, esa idea de poder sentarse y ver lo que hemos dicho, 12 hombres sin piedad, una versión magnífica de Gustavo en la televisión, desde su casa con la familia, que le pusieran la película tal, el concurso cual, este musical del que yo hablo que presentaba, el Scala Nifi de Fernando García de la Vega, que para jóvenes era muy atractivo, pues todo eso tenía su gracia y su tirón. Pero claro, solo había un canal y medio. El medio era el UHF, que todavía no abarcaba toda la geografía ¿Y nacional. el canal no emitía las 24 horas del día? No, el canal empezaba el que esto para los jóvenes les puede parecer mentira, pero claro, no. Las emisiones empezaban con el informativo de las 2 de la tarde. Yo, por ejemplo, llegué a Tu País, conocí a Reini Ottolina y vi la televisión que hacía allí y dije, no me lo puedo creer. ¿Te acuerdas de Reini? Sí, claro. Reini era un fenómeno, un animal. Y entonces empezaron a llegar las grandes sorpresas. Los tipos que por su personalidad, por su genialidad, llegaron aportando cosas nuevas. Y ese capítulo de Magia Potagia yo se lo dedico a ellos porque he tenido la suerte de compartir con todos ellos experiencias personales, con unos porque he trabajado, hemos colaborado, con otros por amistad, y esos son el primer fenómeno que surge de un carisma de ese nivel ahí es Félix Rodríguez de la Fuente. Un tipo que habla con los lobos, con las fieras, que te enseña la selva, que sale allí, que tal, y que tiene esa manera de expresarse tan espontánea, una prosodia que dominaba como nadie, ese tirón personal y cómo vendía todo aquello, pues claro, era un fenómeno. Pero es que detrás de ese te aparece un Gustavo Pérez Puig, que te empieza a poner las grandes obras del teatro, empieza a hacer unas versiones sensacionales. Pero es que te llega Óscar Vanegas y se inventa los chiripitifláuticos, que fue un boom para los niños, que todavía lo recuerdan. Chicho Ibáñez Serrador aparece con sus historias para no dormir, las historias de terror por la noche y tal, y a continuación el 1, 2, 3. El propio Valerio con aquel enloquecimiento para los musicales, con la cámara. Y a ellos les dedico ese capítulo de Magia Potagia, porque a partir de ese momento es cuando surge la magia en la televisión. Ellos son los magos que le dan el impulso definitivo para que la gente empiece a considerar que aquello merece la pena verse, ¿no?
y esa es La verdad realidad. que es un libro sumamente interesante, salpicado de anécdotas, como cuenta ahora Miguel de los Santos, y desde luego de historia de la radio y de la tele, entretenida y bueno, para los que lo vivieron pues puede suponer recordar otros tiempos, y para los que no, también es muy bueno para saber de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Y ahora llega una recomendación desde Mundo Natural para farmacias. Mundo Natural tiene establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante. Y también información a través de su página web para farmacia, mundonatural.es. Si quieren hablar o preguntar sobre algún producto en concreto, pueden llamar al 91 446 0000, 91 446 0000. Las articulaciones son las zonas en las que se unen dos o más huesos, rodilla, cadera, codo, hombro, y están expuestas a un prolongado esfuerzo diario. Artifin, de Mundo Natural, aporta condroitina, glucosamina, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de cartílagos y huesos. No pares. Ayuda a tus articulaciones con Artifin, de Mundo Natural. Bueno, y ahora todo lo vamos a aderezar. Si hablamos de la tele y de la radio, pues qué bueno, ¿no? Qué rico, un buen aceite. Supongo que te encantará, Miguel, el aceite de oliva. Fíjate, cuando estaba hablando Williams, yo no sabía en la que se ha metido, pero me encanta. Pero fíjate, debe ser una monomanía de origen venezolano puramente, porque uno de los grandes intelectuales de su país, ¿Sí? al que yo conocí y entrevisté en Los Llanos, en una finca suya de Los Llanos, es Uslar Pietri. Claro. Yo conocí a Uslar ha sido diplomático, como todos sabemos, escritor, pero una de sus obsesiones iba por el tema de la energía y de el oil, los aceites y todas esas cosas. Vivió obsesionado con que Venezuela tenía que darle una salida potencial a ese poder que tenía en el subsuelo de todo y mira tú por dónde ahora, un siglo después, Llega... aparece Julián Cárdenas, que es tu hijo, ¿no? Sí, sí. Julián. Y dice, pues yo ahora voy a seguir los pasos de Uslar, pero por la cocina en lugar de irme por el carburante. Claro. Oye, William, cuéntanos cómo surge, porque oye, tu hijo él vive habitualmente, como has dicho, en Estados Unidos, es profesor en la Universidad de Houston, y cómo surge esa historia de recuperar un pasado familiar y convertirlo en elaborar aceite de oliva y comercializarlo. Sí. Bueno, yo creo que pasa un poquito por buscar tus orígenes, ¿no? Sí. Nosotros... O sea, la historia familiar. Claro, cuando llegamos aquí, bueno, pues, y me refiero no solo a mi hijo y a mí, sino Sí. a todos los que venimos de América, bueno, pues hay algo que nos atrae mucho, ¿no? Que es saber, oye, aquí puedes indagar de dónde vienes tú, de dónde vienen tus apellidos, quiénes fueron tus ancestros, ¿no? De hecho, bueno, pues a América llegaron miles y miles de españoles y se fundieron con nuestros pueblos y crearon una gran cultura, Sí. crearon unos pueblos impresionantes, dejaron un legado, ¿no? Y yo digo dejaron, pero no, ese legado es de ida y vuelta y Sí. está ahí, es permanente. Entonces, bueno, pues de allí nos nació la idea de, mira, ¿y por qué? Esta gente, generalmente eran hombres los que fueron a América, eran hombres muy bravos, Sí, ¿no? sí. Hombres que estaban acostumbrados a la batalla, habían estado en las guerras de la Reconquista, y cuando coincide el fin de la Reconquista con el descubrimiento de América, pues estos hombres se trasladaron a las tierras americanas. Y fíjate, claro que dices que son bravos, y estábamos comentando que en el 56 en España no se entendía o no se podía llegar a comprender qué era la televisión. Pues hay que ponerse en esos siglos para imaginarse que hay otra tierra
montarse en un barco y bueno, y pensar que vas a llegar a otro territorio. A un mundo completamente desconocido, Claro. inhóspito en una gran medida. Yo hoy tengo que decirte una Sí, cosa, dígamelo, María por José. favor. Mira, que estoy realmente honrado de estar aquí acompañándote y acompañando a don Miguel de los Santos, que es historia de la radio y de la televisión española, pero es que además es un gran iberoamericano. Sí, o sea, que se recorrió Me enorgullezco de ello. toda América, se recorrió toda América con un programa de televisión, 300 millones, que Maravilloso. aquello era un sentido, con un sentido de comunidad, de que formamos una misma entidad, ¿no? Pues te agradezco esas palabras porque es una de las cosas de las que me siento más orgulloso, de mi devoción por Hispanoamérica, por todo aquel continente, porque lo he vivido hasta dentro, hasta las entrañas y he palpado la realidad, es decir, todo lo demás son deseos de confrontar, de enfrentar, de sacar trapos sucios en el devenir de la historia entre España y aquellos países. España tuvo abandonado aquel continente muchísimos años, muchos años, y quizá por la lejanía, porque las estábamos pasando muy mal aquí, tampoco, si tú no puedes cuidar tu casa, no te Claro. vas a ocupar de la del vecino. Pero bueno, podíamos haber sido más cariñosos, más atentos en determinados momentos históricos y no lo fuimos. Pero yo, una de las cosas que más admiro del encuentro mío con América, de esa especie de redescubrimiento que he tenido la fortuna de vivir en varias ocasiones, es el mestizaje. Pero el mestizaje en todos los aspectos. Porque el mestizaje no es que tú llegas y conquistas, no, el mestizaje es una reconquista que va en ambas direcciones. te fundes. Eso es, se produce Claro, en la ambos fusión, sentidos. la fusión. Es la fusión. Claro. Y cuando se habla, la gente, es decir, el mestizaje visual puede ser la maravillosa imagen de una criolla americana, de una mujer, resultas de un hombre español y una venezolana, o una mexicana, argentina, lo que tú quieras, ¿no? Pero es que hay otros muchos mestizajes. El mestizaje gastronómico, la cocina. claro. ¿Cuánto nos trajimos de allí y cuánto llevamos allí? Y de todo eso ha salido una mistura, que diría Chabuca Granda, tan maravillosa. Y que de la goza lengua. Pero es que luego viene la lengua. Claro. Yo todavía he vivido en Colombia, yo me despedí de una mesa y cuando me iba a marchar, la señora que nos estaba atendiendo me dijo: ¿se sirvió ya su merced? Así es. Y yo no le pedí en matrimonio a esa señora en ese momento porque no sabía si me iba a dar una bofetada. O porque estabas casado, O porque ¿no? estaba casado. Claro. O por ambas cosas. Pero yo en ese momento me la hubiera llevado conmigo a mi casa a decirle: por favor, háblame así. Claro. Permanentemente, ¿no? Y claro, eso era una mistura, es la mistura que decía Chabuca, entre lo que dejamos allí de nuestra lengua y lo que recogimos. Y en muchos países, sobre todo en toda esa zona, esencialmente Venezuela, Colombia, Perú, ahí se conserva una raíz de esa lengua nuestra de la llegada. Mira, pues para evidenciar que esto es un camino de ida y vuelta, ocurrió que a mí me encanta Chinchón, yo voy mucho a Chinchón. Es precioso. Entre otras cosas porque tengo un recuerdo entrañable. Yo cuando quise ser torero, toreé mucho en Chinchón. Bueno, quisiste no, fuiste torero. Bueno, pero o sea, cuando estaba confiesa. empezando, ¿no? Cuando estaba empezando, toreé en Chinchón y aquello me marcó para toda la vida. Y soy un gran aficionado de pasarme tardes contemplando esa plaza mayor de Chinchón, recorrer las calles, disfrutar de aquel entorno. balconadas. Las balconadas, o sea, eso te retrotrae 200 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, en ese entorno y pensando en nuestros ancestros, bueno, fue que probablemente le vino a Julián la idea: mira, aquí hay olivares, es un producto. Además, empecé a descubrir cosas de la oliva que se cultiva en los campos, en las tierras de Madrid y de Toledo. Es una especie muy, muy singular que se llama cornicabra. Ah, sí. Es completamente diferente a las más conocidas. Las más conocidas son picual, arbequina, hojiblanca. La picual
la más extendida, tiene un sabor, gusta mucho en el sur, un sabor, Más su nombre intenso. lo indica, ¿no? Es un poquito más picante. Bueno, ácida. Sí. esta oliva es la gran desconocida, la cornicabra, la gran desconocida, pero de una calidad excepcional. Entre otras cosas porque fue objeto, estos montes de Toledo y de Madrid fueron objeto de una repoblación de olivos que ordenó la reina Isabel. Y bueno, ¿qué oliva le iban a proveer a la reina? O sea, le dieron una oliva muy, muy buena. Lo que mejor que pasa, hubiera, claro. lo que pasa es que es una gran desconocida, ¿no? Sin embargo, el aceite tiene un gusto especial, tiene un sabor muy, muy denso, muy agradable, afrutado. Yo creo que, bueno, pues... Oye, ¿y la producción la vais a hacer para nacional o vais a exportar No, también? en principio estamos haciendo las cosas poquito a poco, Poco a poco. vamos muy despacio, conociendo, sobre todo aprendiendo, porque este es un árbol impresionante. El olivo es el árbol más fuerte que yo jamás he conocido nunca. Yo tengo dos en mi casa de Navacerrada, entre los muchos árboles A que mí tengo, es que la- pero Pues es que sabrá. los olivos los he plantado yo, los otros me los encontré ya ahí, Ajá. una secuoya incluso, que no te puedes imaginar, pero esos dos olivos los Es que el mandé olivo es- poner yo. Sí, además es mediterráneo total, señor. ¿no? Mediterráneo, o sea, tú encuentras olivos en toda la cuenca mediterránea y a los pueblos viviendo de los olivos, pero por siglos y siglos. Por hacer un símil, ¿no? Yo adoro el olivo y además pienso que me da suerte en cosas y a veces también tengo un olivo y le toco, y al principio, Sí. cuando empecé a hacer televisión hace muchos años y los programas los llevábamos en las cintas Betacán, yo le metía empezaba con la productora y le metía unas hojitas de olivo dentro de la cinta Betacán, hasta que un día el chico de la tele, era en Canal 7, me dijo: oye, María José, tus cintas siempre vienen con unas hojas. Y dice: ¿eso qué es? Y digo: bueno, es que es del olivo, yo lo pongo por si da suerte. Y dice: ah, sí, pues tráeme, ¿no? Dice: tráeme. Entonces es un árbol que es sobrio, o sea, no se adorna, no tiene grandes alharacas, pero sin embargo es un árbol muy de verdad, porque el fruto que da es una maravilla. Sí, Exquisito. hay una mística en torno, debe haber algo. Sí. Porque ahora que estáis diciendo esto, estoy recordando de mi inolvidable Manolo Martín Ferrán, a quien tanto recuerdo en el libro. Sí. Manolo, cuando iba a su casa de Galicia, tenía un gran olivo y él decía que cuando estaba muy agobiado por el trabajo, se abrazaba al olivo Mira, entonces lo mismo que... y se quedaba un tiempo ahí abrazado, que le provocaba descanso. Ay, qué buena Es que- anécdota, es me que- acordaré además. Es que es completamente lógico eso, Sí. porque es el símbolo de la paz. Sí. Es el símbolo de la paz. Y hay olivos, ¿sabes? Milenarios, ¿no? Milenarios. Aquí hay un lugar en Daimiel, por ejemplo. Sí. En Daimiel, en la plaza más importante de Daimiel, el centro de la plaza, lo adorna un olivo con un tronco impresionante, que es un olivo milenario, ¿no? Y hay muchos... Fíjate que estás hablando de zonas de aquí, de la provincia de Toledo, de Daimiel, de toda esta región nuestra de Toledo y la provincia de Madrid, de esas plazas y esas arconadas, esos soportales y tal, y me estaba recordando de tu tierra, Mérida. Ah, sí, Me hombre. está recordando Mérida, Claro, porque es como una reproducción, te encuentras allí de repente y dices, bueno, pero he hecho tantos miles de kilómetros, estoy en Venezuela o estoy en Salamanca. Curioso. Me pasa lo mismo a mí. sí. A mí hay cosas que... Yo soy hispanófilo total, ¿no? Yo admiro a España y a los hombres de España. Que, hombre, hace rato mencionabas a uno extraordinario, a Gustavo Pérez Puig. Sí. Gustavo Pérez Puig, con su sabiduría, pero además con su gran afición a los toros. Sí, Voy a hombre, contar todo. muy brevemente una de las cosas sorprendentes. Gustavo era muy amigo de Luis Francisco Esplá. Sí. Y el día que se despide, la despedida de Luis Francisco Esplá en las ventas de Madrid, bueno, pues Gustavo lo acompañó y lo acompañó al sorteo. Y es Gustavo quien mete la mano saca a sacar y el- saca al toro Esto es lo beato, que le toca. al que
Luis Francisco Esplá le hizo una faena apoteósica y le cortó 2 orejas. Hasta allá llegaba la afición de Gustavo. ¿no? Qué cosa. Estamos prácticamente terminando, William. ¿Dónde podemos comprar o encontrar el aceite del olivar de Cárdenas? Pues la persona que quiere interesarse puede mirar en nuestra página web, es www.olivardecárdenas.com, y ahí están señalados los sitios y los lugares donde puede obtener el aceite, y decirles que es realmente para nosotros una aventura apasionante, pero para quien lo disfruta y es maravilloso. Sí. Además, la botella, el diseño que teníais anteriormente era estupendo. Lo tenemos Está ahí aquí, a tu ¿verdad? espalda, Lo sí. tengo aquí, a mí me adorna. Es qué bien, qué magnífica, rico. la botella. Han hecho esta nueva Fíjate, y viene con un lacre arriba Sí, que sí. está, y es riquísimo además el aceite, ¿eh? Es magnífico, sí. Mira el sello de los Cárdenas, y es que Sí, no te sí. creas tú que estamos aquí No, ante cualquiera. con los Cárdenas. Bueno, los Cárdenas, pueblos, todos estos pueblos que se trasladaron, gentes que se trasladaron a esa América que tú conociste tan profundamente, ¿no? Y que hicieron cosas impresionantes. Además, Miguel, mira, yo he regalado una Navidad hace 3 años o algo así, pues a los clientes y amigos les he regalado aceite del olivar de Cárdenas. Y otra Navidad, porque claro, como lo envían, pues me era muy fácil, porque si no me veo las Navidades ahí como con el coche, es una ¿qué te voy a locura. contar? Sí. Y entonces resulta que me dijo, no tenemos este año. Y a mí digo, ¿cómo que no tienes aceite? Y entonces es que dejáis descansar también. Claro, los olivos es un árbol, cosa que yo tampoco sabía, que tiene una característica, es un árbol que se llama becero. Y esa condición de árbol becero hace que tenga unos ciclos de producción que hacen que a una producción muy buena le siga otra no tan buena. No tan buena, sí. Entonces nosotros esos periodos los dejamos descansar, dejamos que el árbol se recupere y generalmente a la siguiente cosecha vuelve a el tener producto, bueno, es óptimo, ¿no? Viene apoteósico. Que es lo que perseguimos, claro. Bueno, William, muchísimas gracias por acompañarnos. William Cárdenas es abogado, pero hoy está con nosotros pues compartiendo una bonita historia familiar que a través de su hijo pues se ha encaminado en que pongan en el mercado un aceite estupendo. Nos dice que la oliva la cornicabra es un privilegio poder tenerla, que están en Chinchón y lo pueden encontrar a través de su página web. Y Miguel de los Santos, que tengo aquí a mi vera, este libro de relatos de mi memoria, además dedicado por ti, que yo no me pierdo y que leo y releo porque es sumamente interesante, y que también lo pueden encontrar pues en las librerías y también a través de internet, como casi todo hoy en día. Miguel, gracias por acompañarnos. Pues ha sido un placer, y gracias a ti por darnos esta oportunidad con tus espectadores y tanta hospitalidad tan cariñosa como nos das. ¿Qué cosas dices? Bueno, nosotros nos despedimos de todos ustedes con una última recomendación, si me lo permiten, y si no, pues también, y es que sean malos, pero puestos a ser malos, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Las articulaciones son las zonas en las que se unen 2 o más huesos, rodilla, cadera, codo, hombro, y están expuestas a un prolongado esfuerzo diario. Artifin, de Mundo Natural, aporta condroitina, glucosamina, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de cartílagos y huesos. No pares, ayuda a tus articulaciones con Artifin, de Mundo Natural. No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor.